Me desperté con la tos seca y el sabor metálico de la bilis en la boca. El correo electrónico en mi celular decía: Elena necesita ayuda con la limpieza de su apartamento. Urgente. Una risa amarga se escapó de mis labios. Elena, mi suegra, la mujer que me llamó sirvienta durante años, la que me robó mi ahorro de emigrante de Venezuela y luego de México, ahora me necesitaba. El karma es una perra y la mía estaba a punto de morder. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Soy Diana, tengo 29 años, soy emigrante de Venezuela, emigrante y ahora vivo en Nueva York. Me dedico al mundo de la limpieza, aunque mi título universitario en administración dice otra cosa. Llegar aquí, emigrante de México, incluso fue duro. Conseguir trabajo en este país fue difícil. Aún así, emigrante de Venezuela, me las arreglé para estudiar administración por las noches, mientras trabajaba como limpiadora. Pero nada me preparó para el infierno que fue vivir con Elena, la madre de mi esposo, Eduardo. Elena, una mexicana de 57 años, era el epítome de la clasista. Su desprecio hacia mi condición de emigrante de Venezuela y mi trabajo era palpable. Se burlaba constantemente de mi acento, de mi ropa, de mi comida. Sirvienta me llamaba. Eres una simple inmigrante que se aprovecha de mi hijo, decía, mientras manipulaba a Eduardo, su hijo, con sutilezas y montajes. Robó dinero de mi cuenta bancaria, plantó pruebas falsas para crear escándalos. Me hizo la vida imposible con trampas y mentiras. Eduardo, mi esposo, un abogado exitoso, se encontraba atrapado entre dos fuegos. Su lealtad estaba dividida entre su madre y su esposa. A veces sentía que su silencio era una forma de complicidad. Su inacción me consumía. Era la emigrante de Venezuela, la mujer que había dejado su país con la ilusión de una nueva vida. Y aquí estaba, luchando contra una guerra silenciosa en mi propia casa. El odio de Elena me hacía sentir indefensa. Pero el dolor de emigrante de Venezuela se convirtió en mi combustible. Cada insulto, cada humillación se transformó en una chispa de determinación. Por las noches, luego de limpiar oficinas de Wall Street, estudiaba con ahínco para mi examen de administración. Ahí nació una idea, mi propia empresa de limpieza, Diana's Cleaning Services. Un sueño hecho realidad, financiado con mi propio esfuerzo y el apoyo silencioso de algunos amigos. Pasaron los años, mi empresa prosperó, contraté a otros migrantes dándoles la oportunidad que Elena me negó. El éxito no fue fácil. Emigrante de México, comprendí su valor con más fuerza. Fue una lucha contra la discriminación y la burocracia americana, pero lo logré. El éxito, para mí, significó la independencia. El éxito fue la satisfacción de haber construido algo digno desde cero. Entonces llegó el correo electrónico. Elena, derrotada por sus propios errores, su orgullo destruido por la adversidad financiera, necesitaba trabajo. Necesitaba desesperadamente que le diera empleo en mi empresa. Cuando la vi en la entrevista, sentada frente a mí, pequeña y vulnerable, sentía que ese mismo veneno que una vez me consumió se había diluido en un mar de tranquilidad. No le negué el empleo. Le di una oportunidad de redención, no por su arrepentimiento, si es que lo sentía, sino por mi crecimiento personal. Aprendí a perdonar, pero no olvidar. El éxito no se mide por el dinero, sino por la perseverancia y la dignidad. Elena trabaja para mí ahora. Es solo una empleada, con un contrato. Ella no me controla más, yo la controlo. El karma, a veces, es lento pero implacable. Eduardo y yo, finalmente, construimos la vida que queríamos, lejos de la toxicidad de su madre. El viaje fue largo, doloroso, como ser emigrante de Venezuela, emigrante de México, emigrante, pero llegar a este lugar, en América, en Estados Unidos, me hace sentir inmensamente agradecida y en paz.
El sonido del aspirador era monótono, casi hipnótico. Lo escuchaba a través de las paredes de mi oficina, la oficina que antes era un sueño inalcanzable, un espejismo en el desierto de mi dura realidad como emigrante de Venezuela. Ahora era mi fortaleza, mi reino, y Elena, mi suegra, estaba limpiando uno de los baños. La ironía no se me escapaba. La mujer que una vez me menospreció, que me trató como una sirvienta, ahora se arrastraba por los mismos pisos que yo había limpiado durante años, con la misma dignidad que yo le había negado en su momento. El olor a lejía mezclado con la sutil fragancia de la lavanda de mi ambientador parecía llenar el aire de un simbolismo cruel y dulce a la vez. No había alegría en mi victoria, al menos no una alegría plena. Era más bien un sentimiento complejo, una mezcla de satisfacción, de alivio y, sí, de una pizca de culpa. ¿Debería sentirme satisfecha por haber logrado mi objetivo? ¿Había sido justo mi deseo de venganza? La respuesta no era sencilla. El camino de emigrante de Venezuela a Estados Unidos, de emigrante de México a la independencia económica, había estado pavimentado por el dolor, el esfuerzo y la persistencia. Y, sin duda, por el implacable deseo de escapar de las garras tóxicas de Elena. Recordaba vívidamente los detalles de aquellos años. Las noches sin dormir estudiando, los días extenuantes trabajando, la soledad punzante de la expatriación, lejos de mi familia, lejos de la tierra que me vio nacer. Las pocas veces que me llamaba mi madre desde Venezuela, era una inyección de energía, de esperanza. Hablar con ella me conectaba a mis raíces, a mis recuerdos. Recordaba la tristeza profunda en su voz cada vez que compartía las penurias económicas de mi país. La emigración de México también dejó una profunda huella. Fue otro aprendizaje, otro paso en la lucha por establecerme. Era una lucha constante contra la incertidumbre, contra el miedo a no lograr mis sueños. El sueño americano, tantas veces ensalzado, se sintió muchas veces como una cruel broma, una promesa vacía. Sin embargo, la perseverancia y el apoyo de algunas personas especiales habían logrado convertir esa promesa en realidad. Había amigos, pocos pero leales, que creyeron en mí, incluso cuando yo misma dudaba. Había encontrado un refugio en los libros, en el estudio, en el trabajo duro. A pesar de todo, el amor de Eduardo, aunque a veces opacado por la influencia de su madre, siempre había sido una luz guía, una fuerza que me impulsaba hacia adelante. Era un amor silencioso, una presencia constante que me recordaba que el amor verdadero sobrevive, aunque a veces se oculte bajo una capa de conflicto. Eduardo, en su afán por mantener la paz familiar, había intentado numerosas veces mediar entre Elena y yo. Sus intentos, sin embargo, habían sido infructuosos. Elena se mantenía inamovible en su postura de superioridad, empeñada en mantener el control. Eduardo, atrapado en el medio, se mostraba a veces frustrado, a veces resignado, pero siempre presente. Su comprensión, aunque silenciosa, era un bálsamo para mi alma herida. Ahora, al observar a Elena trabajar con una eficiencia sorprendente, me preguntaba si verdaderamente había aprendido la lección. Su silencio era perturbador, su mirada baja, llena de una tristeza inesperada. No era el silencio arrogante y despectivo de antes, sino una sumisión silenciosa, casi tímida. ¿Era esto una derrota o un inicio de una transformación más profunda? El éxito que había alcanzado no había eliminado el dolor del pasado. Las heridas dejadas por la manipulación y el desprecio de Elena aún llevaban las cicatrices del tiempo, pero esas heridas habían cicatrizado, habían transformado mi visión del mundo, mi perspectiva de la vida, habían moldeado mi carácter, forjado mi fuerza interior. El trabajo, el estudio, la perseverancia,
todo esto me había convertido en una mujer más fuerte, más independiente, más resiliente. Y eso era, en última instancia, mucho más gratificante que cualquier venganza. La imagen de Elena limpiando los baños de mi oficina era una imagen llena de simbolismo, un símbolo del paso del tiempo, de la justicia poética, de la transformación. No era una victoria personal, sino una especie de lección universal sobre el karma, sobre el efecto de nuestras acciones en el presente y en el futuro. Una lección que yo misma había aprendido a través del dolor, a través del esfuerzo, a través de la perseverancia. Una lección que me había convertido en la mujer que soy hoy, una mujer fuerte, independiente y, sobre todo, libre. Libre del odio, libre del resentimiento, libre de la influencia tóxica de una suegra que, a pesar de todo, también era una víctima de sus propias acciones. El tiempo, ese gran sanador de heridas, había pasado dejando tras de sí un rastro de cicatrices apenas visibles. Las marcas del pasado, aunque borrosas, seguían estando ahí, grabadas en la memoria como un mapa de batallas libradas y ganadas. La relación con Eduardo había florecido, nutrida por la comprensión mutua y el respeto ganado a pulso. Él había aprendido a establecer límites con su madre, a defender nuestra pequeña familia construida con tanto esfuerzo, a reconocer el valor de mi lucha como emigrante de Venezuela y emigrante de México. Su apoyo incondicional había sido fundamental en mi crecimiento personal, en mi capacidad para superar las adversidades. Ya no era el hombre indeciso de antes, atrapado entre dos amores, sino un compañero sólido, un pilar en mi vida. Mi empresa, Diana's Cleaning Services, seguía creciendo, extendiendo sus raíces por toda la ciudad. Ya no era solo una empresa de limpieza, sino un testimonio de perseverancia, un símbolo de esperanza para otros inmigrantes que, como yo, buscaban construir un futuro mejor en este país. Habíamos creado un ambiente de trabajo justo y solidario, un espacio donde la diversidad era celebrada y donde todos se sentían valorados. Habíamos contratado a varias personas con historias similares a la mía, emigrantes de diferentes países, cada uno con sus propios sueños y sus propias luchas. Verlos prosperar, sentirse seguros y encontrar su lugar en la sociedad llenaba mi corazón de una satisfacción profunda. Había encontrado un propósito más allá de mi propio éxito personal. Elena seguía trabajando para mí, su actitud había cambiado notablemente. El orgullo y la arrogancia habían sido reemplazados por una humildad casi silenciosa. Su trabajo era impecable, eficiente y silencioso. No había más insultos, ni miradas despectivas, ni comentarios hirientes. Había un respeto tácito entre nosotras, una especie de tregua no declarada. Era como si ambos hubiéramos llegado a un acuerdo tácito, un reconocimiento silencioso de la transformación que habíamos sufrido. A veces, la observaba en silencio mientras trabajaba, perdida en sus pensamientos. Veía en sus ojos la tristeza de una mujer que había perdido su estatus, su poder, su control. Era una tristeza profunda, una tristeza que resonaba con el dolor que yo misma había experimentado. Compartíamos una historia común, una experiencia que nos había unido de una manera inesperada, una historia de emigración, de lucha, de superación, pero nuestra historia era diferente. La mía había culminado en el éxito y la libertad, mientras que la de ella parecía estancada en el lamento. No había rencor en mí, solo comprensión. Un día, durante una de nuestras pocas conversaciones, Elena me confesó algo que me sorprendió. Me contó sobre su propia historia de emigración, sobre las dificultades que había enfrentado al llegar a Estados Unidos, sobre la soledad y la discriminación que había sufrido. Me habló de sus propios sueños rotos, de las expectativas incumplidas, de las decepciones que la habían llevado a comportarse de la manera en que lo hizo. Su confesión fue un torrente de emociones reprimidas durante años, una descarga de arrepentimiento y dolor.
Escuché atentamente, sin interrupciones, con el mismo respeto que ella nunca me había brindado. En ese momento, comprendí la complejidad de su personaje, la complejidad de su pasado. No la justificaba, pero la entendía. Mi compasión, sin embargo, no anulaba mi propia experiencia. Recuerdo el miedo, la soledad, la humillación que ella me había infligido, la imagen de ella robando mi dinero, plantando pruebas falsas, creando escándalos y mentiras seguía grabada en mi memoria. Pero ahora, esas imágenes tenían un nuevo contexto, eran parte de una historia más grande, una historia que nos involucraba a ambas. Una historia que me enseñó la importancia de la empatía, la comprensión y el perdón. El perdón no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento, construir un futuro libre de amarguras. El crecimiento personal que había experimentado me había enseñado que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la transformación de mí misma, la transformación de mi vida y la posible, aunque sutil, transformación de Elena. Había logrado liberarme de la influencia tóxica de mi suegra, sin dejar que su comportamiento dictara mi futuro. Había encontrado la felicidad, no en la derrota de mi adversaria, sino en la construcción de una vida plena, exitosa y, sobre todo, feliz. Mi victoria era un testimonio del poder de la perseverancia, la resiliencia y la fe inquebrantable en uno mismo, incluso en los momentos más difíciles, incluso siendo emigrante de Venezuela, emigrante de México. Un año después, la ciudad de Nueva York estaba envuelta en el vibrante manto otoñal. Las hojas caían como confeti dorado sobre las calles, creando una atmósfera de melancolía y serenidad. En mi oficina, rodeada del suave zumbido de los ordenadores y el susurro de las llamadas telefónicas, me sentía invadida por una extraña sensación de paz. Miré por la ventana, observando el frenético ritmo de la vida urbana, un ritmo al que yo misma había contribuido con mi arduo trabajo. Diana's Cleaning Services había alcanzado un nivel de éxito que superaba incluso mis expectativas más audaces. Habíamos expandido nuestras operaciones, contratando a más personal, abriendo nuevas oficinas y diversificando nuestros servicios. El éxito, sin embargo, no era el único motivo de mi tranquilidad. La relación con Eduardo se había consolidado, llegando a un nivel de intimidad y confianza que nunca antes había experimentado. Habíamos logrado construir una vida llena de amor, respeto y complicidad, una vida que se asentaba en la base sólida de la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Él, liberado de la presión familiar y del conflicto interno que lo había atormentado durante tanto tiempo, había florecido. Su carrera como abogado había alcanzado nuevas cotas de éxito y su felicidad irradiaba una luminosidad que iluminaba nuestro hogar. Elena, por su parte, seguía trabajando para mí. Su actitud, sin embargo, había experimentado un cambio radical. La arrogancia y el desprecio habían sido sustituidos por una humildad casi tímida, una quietud que a veces resultaba inquietante. Trabajaba en silencio, con una eficiencia sorprendente, una dedicación inquebrantable. Su presencia era casi imperceptible, como un fantasma en el fondo de la escena. No buscaba llamar la atención ni reclamar ningún privilegio. Parecía haber aceptado su nuevo rol, su nueva realidad. Un día, mientras revisaba los informes financieros de la empresa, noté algo extraño. Una suma considerable de dinero había desaparecido de la cuenta bancaria. Inicialmente asumí un error contable, pero una investigación más exhaustiva reveló una verdad sorprendente. Elena había estado robando pequeñas cantidades de dinero de la caja durante meses, cantidades que pasaban inadvertidas individualmente, pero que sumadas representaban una cifra significativa. En un primer momento sentí un vuelco en el estómago, un retroceso emocional al pasado. Las viejas heridas parecían reabrirse,
el rencor amenazaba con resurgir. Sin embargo, un nuevo equilibrio se había instalado en mi ser. El dolor del pasado, aunque aún presente, ya no me dominaba. Había aprendido a controlar mis emociones, a responder con serenidad a los desafíos de la vida. La experiencia me había enseñado a ser fuerte, a ser paciente, a ser compasiva. El perdón, esa fuerza poderosa, me ayudó a tomar la decisión correcta. En lugar de denunciarla a la policía o despedirla con furia, decidí hablar con ella. La confronté con calma, exponiéndole las pruebas de su robo. Su reacción fue sorprendente. No hubo negación, ni excusas, ni justificaciones. Simplemente rompió a llorar, confesando su acto con una sinceridad desgarradora. Me explicó que el dinero lo había utilizado para enviar ayuda a su familia en México, que se encontraba pasando por graves dificultades económicas. Sus palabras, aunque no justificaban su acción, me permitieron comprender la desesperación que la había impulsado a robar. Había sufrido mucho, había pasado por muchas privaciones, su lucha no era diferente a la mía. En ese momento, entendí que el karma no siempre se manifiesta como una venganza directa y brutal. A veces, se presenta como una oportunidad para la redención, una oportunidad para el crecimiento, una oportunidad para la compasión. En lugar de despedirla, le propuse un acuerdo. Le permitiría continuar trabajando en mi empresa, pero a cambio tendría que devolver el dinero robado y la ayudaría a gestionar sus finanzas para evitar que volviera a ocurrir algo parecido. Aceptó mi propuesta con una mezcla de alivio y agradecimiento. Su gratitud fue sincera. El incidente fue un catalizador de cambios positivos, tanto para Elena como para mí. La experiencia me enseñó a ser más cautelosa, a implementar mejores sistemas de control financiero. Elena, por su parte, aprendió una lección valiosa sobre la honestidad y la responsabilidad. Su transformación fue gradual pero profunda. Ya no era la mujer arrogante y manipulativa de antes. Era una mujer más humilde, más trabajadora, más agradecida. La experiencia nos unió de una manera inesperada, creando un vínculo de comprensión mutua, un lazo forjado por el dolor y la redención. Los años siguieron su curso, tejiendo una intrincada trama de éxitos y desafíos, alegrías y tristezas. Mi empresa, Diana's Cleaning Services, seguía floreciendo, convirtiéndose en una referencia en el sector de la limpieza de Nueva York. Habíamos expandido nuestros servicios, ofreciendo soluciones integrales para oficinas, residencias y negocios de todo tipo. Nuestro equipo había crecido, consolidándose como una familia unida por la amistad y el trabajo en equipo. La diversidad cultural de nuestro personal era nuestro mayor activo, una fuente inagotable de creatividad e innovación. Habíamos creado un ambiente de trabajo justo, equitativo y respetuoso, donde cada miembro del equipo se sentía valorado y apoyado. Eduardo y yo habíamos consolidado nuestro amor, construyendo una vida familiar plena y satisfactoria. Nuestra casa, un pequeño oasis de paz en la agitada ciudad, era el reflejo de nuestra felicidad. Habíamos logrado equilibrar nuestras vidas profesionales con nuestra vida personal, creando un espacio de armonía y comprensión mutua. Él era mi compañero, mi confidente, mi mejor amigo. Nuestro amor, forjado en el crisol de las adversidades, había salido fortalecido, más profundo y duradero. Elena, por su parte, había experimentado una transformación sorprendente. Su actitud había cambiado radicalmente. La arrogancia y el desprecio del pasado habían sido sustituidos por una humildad sincera y un agradecimiento profundo. Trabajaba con diligencia y dedicación, sin buscar protagonismo ni reconocimiento. Había aprendido a valorar el trabajo honesto, el respeto mutuo y la importancia de la lealtad.
Su pasado parecía haberse desvanecido, sustituido por un presente sereno y un futuro esperanzador. Un día, mientras revisaba los correos electrónicos, encontré un mensaje que me conmovió profundamente. Era un correo de una de nuestras empleadas, una joven inmigrante de El Salvador, que me contaba su historia. Su historia era similar a la mía, llena de dificultades, sacrificios y superación. Había llegado a Estados Unidos con la esperanza de construir una vida mejor para ella y su familia, pero se enfrentó a la discriminación, la pobreza y la soledad. Encontró en Diana's Cleaning Services una oportunidad para trabajar dignamente, para sentirse valorada y respetada. Su mensaje me emocionó hasta las lágrimas. Su historia era un eco de mi propio pasado, un recordatorio del largo camino que había recorrido. Ese día comprendí plenamente el significado del éxito. No se trataba solo de riqueza material o de reconocimiento profesional. Era algo mucho más profundo, más significativo. Era la satisfacción de haber cumplido mi propósito, de haber ayudado a otros a alcanzar sus sueños, de haber dejado una huella positiva en el mundo. Era la gratitud de haber superado las adversidades, de haber aprendido de los errores, de haber perdonado y de haber sido perdonada. Era la felicidad de haber encontrado el amor, la amistad, la paz interior y la realización personal. Esa tarde reuní a todo el equipo de Diana's Cleaning Services. Les conté mi historia, desde mis inicios como una simple limpiadora hasta el éxito actual de nuestra empresa. Les hablé de los desafíos que había enfrentado, de las dificultades que había superado, de las lecciones que había aprendido. Les hablé de la importancia del trabajo duro, la perseverancia, el respeto mutuo y la empatía. Les hablé de la importancia del perdón, tanto para quienes lo dan como para quienes lo reciben. El silencio que siguió a mi discurso fue profundo, cargado de emoción. Las miradas de mi equipo reflejaban admiración, respeto y gratitud. En ese momento, comprendí que el verdadero significado del éxito no se encontraba en la cantidad de dinero que había ganado, ni en el tamaño de mi empresa, sino en el impacto positivo que había tenido en la vida de otras personas. Había creado una comunidad, una familia, un legado que perduraría más allá de mi propia existencia. Y eso, en última instancia, era la mayor recompensa. La ceremonia de premiación de Empresaria del Año estaba a punto de comenzar. Nunca había aspirado a un reconocimiento público, pero el nominación era un honor inesperado. Y ahora estaba nominada. Era la culminación de años de trabajo arduo, de sacrificios, de perseverancia. Era el reconocimiento de un camino recorrido, lleno de obstáculos superados y sueños realizados. Pero el verdadero triunfo, lo sabía, no era el premio en sí, sino el viaje mismo, un viaje que había transformado mi vida y la vida de quienes me rodeaban. El escenario estaba iluminado, un mar de rostros expectantes se extendía ante mí. El micrófono, frío y pesado en mi mano, parecía amplificar el latido de mi corazón. Anunciaron mi nombre, Diana Rodríguez, Empresaria del Año. Un torbellino de emociones me invadió: sorpresa, incredulidad, gratitud, orgullo. Subí al escenario, el aplauso resonando como un eco en mis oídos. Recibí el premio, una estatuilla fría y brillante, un símbolo tangible de un largo y arduo camino recorrido. Mi discurso fue breve, conciso, directo al corazón. No mencioné a Elena, ni a su pasado, ni a sus errores. No había necesidad. Mi historia, mi éxito, ya lo decían todo. Hablé de la perseverancia, del valor del trabajo duro, de la importancia de creer en uno mismo, incluso en los momentos más oscuros. Hablé del poder del perdón, de la capacidad de transformar el dolor en fuerza, de convertir las heridas en cicatrices que nos hacen más fuertes. Hablé de la importancia de la empatía, de la comprensión, de la solidaridad.
Hablé de la alegría de ayudar a otros a alcanzar sus sueños, de la satisfacción de construir una comunidad, una familia unida por un propósito común. Entre el público vi a Eduardo, con una sonrisa radiante, sus ojos llenos de orgullo y admiración. Vi a Elena, sentada en una discreta esquina, sus ojos brillantes de emoción contenida. Su expresión era una mezcla de asombro y satisfacción, una mirada que reflejaba la aceptación de su transformación, el reconocimiento de su propio crecimiento. Por un instante, nuestros ojos se encontraron, un intercambio silencioso de comprensión, de respeto, de reconocimiento mutuo. Fue un instante breve, pero cargado de significado, un instante que resumió años de conflicto, de dolor, de superación, de perdón y de redención. En ese instante comprendí que el verdadero significado del premio no era la estatuilla en mis manos, sino la transformación que había vivido, la transformación de Elena, la transformación de nuestro entorno y la transformación de mi propia vida. El viaje había sido largo y difícil. Emigrante de Venezuela, emigrante de México, había enfrentado la soledad, el prejuicio y la discriminación. Había luchado contra la adversidad, contra el dolor, contra la desesperanza, pero había perseverado, había creído en mis sueños, en mi capacidad para superarme, y había triunfado. No era solo una empresaria exitosa, era una mujer que había superado la adversidad, que había perdonado a quien la había herido, que había encontrado la paz interior y la felicidad. Era un testimonio vivo de que el éxito no se mide solo por el dinero o el reconocimiento, sino por la integridad, la compasión y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Era un testimonio de que el karma, aunque a veces lento, implacable y silencioso, al final siempre opera, no como un acto de venganza, sino como una oportunidad de redención, un camino de transformación personal. Mi verdadero triunfo no era el premio en sí, sino el viaje que me había llevado desde la oscuridad de la humillación y la desesperación hasta la luz radiante de la libertad, la paz y la felicidad. Un viaje que había transformado no solo mi vida, sino también la vida de aquellos que me rodeaban. El viaje en sí mismo era el premio.